tal? Buenas noches y de nuevo aquí cerrando la semana con dos invitados, con muchos temas y como siempre nos pasa con poco tiempo seguramente para desarrollarlos, pero bueno, haremos lo posible. Por un lado tenemos a Ricardo Alfonsín, que bueno, esta semana tuvo un poco un rol de protagonista de esta situación que está viviendo el Frente Amplio UNEN respecto a estas fotos, ¿no?, que de repente aparecen de algunos de sus referentes, con Macri por un lado, con Massa por el otro. Estuvo reunido con el senador Gerardo Morales a propósito de aquella foto que tuvo con Massa en Jujuy. Hoy salió una nota, vamos a ver si entendí bien, él se reunió con Morales y Morales no le contó nada y después de reunirse con él se fue a comer con Massa. No sé, vamos a ver esa situación cómo está. También le vamos a preguntar, por supuesto, a propósito de esta polémica sobre la derogación de las leyes del kirchnerismo después del 2015. Y para el segundo bloque tenemos al ministro de Defensa y precandidato presidencial de Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Vamos a estar hablando también, por supuesto, de este tema de la derogación de las leyes, de si es cierto que el oficialismo quiere imponer una agenda de miedo en caso de que llegue la oposición al poder. Y también vamos a comentar con él este lanzamiento del ARSAT-1, el primer satélite argentino que está por ahí surcando los cielos. Así que bueno, vamos a la pausa y ya con nuestro primer invitado de hoy. Hoy estamos con el diputado Ricardo Alfonsín. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien. No sé si le va también al Frente Amplio UNEN, porque la verdad es que casi desde el inicio, podríamos decir, el lanzamiento está en una situación de, yo diría, discusión interna a propósito de qué pasa con las alianzas con otros partidos. Sí. Usted estuvo reunido con el senador Gerardo Morales, que bueno, fue la semana pasada la noticia después de esa foto con Massa, ¿no? Siempre se venía hablando de Macri y de repente aparece uno fotografiándose con Massa, lo que generó todavía más confusión respecto al posicionamiento del Frente Amplio, ¿no? Bueno, vamos por partes. Usted dije, no sé si le va muy bien al Frente Amplio UNEN. Yo creo que nos va bien, nos iba mejor. Hace 4 meses había 1/3 de los ciudadanos argentinos, según las encuestas que no cargamos nosotros, que manifestaban interés en participar en las internas de UNEN. 1/3 de los ciudadanos argentinos es un porcentaje importante, ¿no? Una proporción muy importante, sobre todo en un país en el que no existe más bipartidismo. Y en un país en el que el presidente se elige por el sistema de doble vuelta. A eso hablaba de la potencialidad de UNEN. Luego todas estas discusiones, creo que como consecuencia de estas discusiones, empezó a caer esa intención, ese porcentaje, pero estamos todavía en 22, 23, 20 según las encuestas, lo que no es malo tampoco. Ningún frente tiene más que eso, ¿eh? No. Más allá de las encuestas que funcionan como propaganda, estoy hablando de las serias. Ninguno tiene más de esa intención. No, y aparte tiene la posibilidad de utilizar el arma de las PASO, que ya lo usó muy bien en la anterior elección, cuando muchos candidatos terminan potenciando al frente, y creo que bueno, el Frente Amplio tiene varios, pero bueno, ¿qué pasa con esta situación con Macri, con Massa? Por eso digo, cerca de 6 millones de personas dicen todavía, 5,5 millones, 6 millones, dicen querer participar en la interna de UNEN. Es un porcentaje importante también, que habla de la potencialidad de UNEN. Lo que pasa, claro, que si se mide la intención de voto de cada uno de los candidatos, como nosotros dividimos por 4, bueno, no estamos a la cabeza. Pero si se mide la intención de voto de los frentes, estamos a la cabeza. Estamos o muy cerca o apenas unos puntitos de diferencia, de manera que yo creo que hay un trabajo importante para hacer. Claro, hay que dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Para que siga cayendo, para que no siga cayendo el interés de la gente en participar en UNEN. Una de esas cosas es poner fin a esta discusión que no se planteó en UNEN. Nunca nadie lo planteó en UNEN, en el lugar en el que debe decidirse esto, en el lugar en el que debe plantearse. Internamente nadie lo planteó. Toda la semana se reúne en UNEN y nunca se planteó, se plantea en los medios, no se debe hacer eso. Lo que no se plantea en el lugar donde debe discutirse las cosas, no se plantea en un lugar donde no deben discutirse, porque eso le hace daño a UNEN. Bueno, yo creo que esto hay que terminar con esta discusión. Respecto de las provincias, desde que se conforma UNEN, que fue su tercera pregunta, creo, desde que se conformó UNEN, se aclaró que en algunas provincias podía haber alianzas que por ahí no se podían realizar a nivel nacional. ¿Y por qué razón? Porque, las cosas que dividen a la sociedad en partidos políticos, las cosas que dividen a la sociedad entre comillas, que la diferencian ideológicamente, programáticamente, son las cosas más importantes. Y cada vez más las cosas importantes
o mejor dicho, las cosas importantes se deciden desde el gobierno nacional. Cada vez más las provincias y por supuesto los municipios son instancias de administración. No es poco eso, sí, sí. Cuando se administra mal sufre la gente. Son instancias de administración, las cosas que realmente diferencian, distancian, dividen, no en un sentido peyorativo, diferencian ideológicamente, son las cosas que se deciden en el gobierno nacional. Entonces, puede ser que en las provincias haya acuerdos diferentes, siempre y cuando no condicionen o no exijan las fuerzas que piensan acompañar en la provincia, integrar UNEN. Entonces, eso fue lo que pasó en Jujuy. Pero digo más, la pregunta en realidad que yo no veo que le hacen, que deberían hacerse también sobre estas cuestiones, perdónenme, pero creo que es una pregunta obvia, es preguntarle al Frente Renovador o al PRO por qué van a acompañar nuestros candidatos en algunas provincias. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no tienen candidatos propios? Ni a gobernador y en muchos lugares ni a intendente. ¿Por qué razón acompañan nuestros candidatos? Porque tienen una debilidad electoral muy importante, no tienen desarrollo nacional. Y claro, necesitan disimular esa debilidad, necesitan que no se ponga en evidencia, sobre todo en aquellas provincias donde las elecciones son anticipadas. Porque se imagina qué podría pasar con las chances de ganar la elección presidencial de una fuerza que en las anticipadas, que son 5 o 6 provincias, sacan el 2 o el 3% de los votos. Podría afectar negativamente las chances de esa fuerza a la hora de disputar la presidencial. Sí, claro. ¿Se entiende lo que digo? No, sí, entonces quieren acompañar a nuestros candidatos, bueno, que les pregunten a ellos. Lo que no van a condicionar es la estrategia de UNEN. UNEN va a tener un candidato a presidente surgido de las filas de los partidos que integran UNEN. Creo además que va a ser radical. En el acto de lanzamiento en el Luna Park, Ernesto Sanz, uno de los precandidatos que tiene Frente Amplio UNEN, dijo, bueno, la posibilidad de armar un frente lo más amplio posible. De hecho se llama Frente Amplio, ¿no? Eso todo el mundo interpretó que era como un guiño a Macri o la posibilidad de sumar a Macri. ¿Existe esa posibilidad? No, y no dijo exactamente eso, ¿no? Sino que queremos convocar el electorado más amplio posible. Bueno, encontrar electorados diferentes es una estrategia explicable, razonable. Lo que no hay que sacrificar programas en nombre de una convocatoria a un electorado diferente. Ahora, eso no quiere decir que vayamos a sumar a fuerzas que no tienen con nosotros coincidencias programáticas a nivel nacional. Eso ni siquiera para ganar elecciones sirve eso, ni siquiera para ganar elecciones. ¿Sabe lo que le digo? Si él dice en las encuestas también que si se sumara a una fuerza como el PRO, la intención de voto o la cantidad de ciudadanos que quieren participar en las internas de UNEN caería sustancialmente. Porque entonces UNEN dejaría de representar lo que representa. ¿Qué representa UNEN hoy? La posibilidad de evitar 2 opciones, o la posibilidad de evitar que ocurran 2 cosas que no serían las mejores para el país, para muchos argentinos. Más de lo mismo y un regreso a los 90. Más de lo mismo es el oficialismo. Para muchos argentinos no es lo mejor. Y regresar a los 90, a los tiempos del Estado ausente, a los tiempos en los que el Estado se retiraba, en los que se creía que el mejor gobierno en economía es el que menos gobierna, hay muchos argentinos que piensan que tampoco sería lo mejor. Fue muy crítico. Eso es PRO. Sí, escuché una crítica a propósito de esa aparición de Macri con Ramón Díaz, ¿no? Que, supuestamente va a ir de candidato en La Rioja, o eso intenta Macri. Sí, bueno, esa es la nueva política. Eso ya lo había hecho Menem. La farandulización, la frivolización, yo decía cholulismo, apelar al cholulismo electoral. Bueno, además de preocuparse porque el candidato sea conocido, me imagino que se preocuparán porque tiene realmente vocación para saber si tiene realmente vocación de servicio, si identifica los problemas, si está en condiciones de resolverlos, si tiene vocación pública realmente, si es un hombre que define bien las prioridades, se preocuparán por esas cosas además. No sé. Yo no sé, sinceramente creo que no. Claro, no se preocupe. Cambiamos de tema, Ricardo, le paso a esta cuestión sobre la derogación de las leyes, que ahora hoy salió en Clarín por lo menos que el gobierno buscaba instalar el miedo por si ganaba la oposición, pero en realidad fue la oposición, creo que empezó diciendo que algunas de las leyes que había aprobado últimamente el kirchnerismo podían ser revisadas. Sí, siempre los gobiernos que suceden al anterior revisan decisiones de los que los precedieron, y eso qué novedad es. Ahora, no sé a quién se refiere cuando dice la oposición, porque mencionan
quieren asustar desde mi punto de vista diciendo que van a derogar algunos planes sociales. ¿Cuáles planes sociales? ¿Y a qué oposición se refiere? Nosotros queremos, al ingreso universal a la niñez queremos convertirlo en ley. Saben que hoy se aplica por decreto y es más fácil derogarlo si es por decreto. ¿Por qué no aceptan nuestra propuesta de convertirlo en ley? Porque ahí hay que llevarlo al Parlamento para derogarlo. Ahí no es tan fácil, hay que tener los números. No es tan fácil, no lo quieren convertir en ley. Si están tan preocupados por eso, vamos a convertirlo en ley. Nosotros lo quisimos convertir en ley, nunca lo consideraron. Lo que vamos a derogar, ¿sabe qué es? ¿Qué? ¿Sabe qué vamos a derogar? La impunidad de los funcionarios corruptos. Vamos a derogar la inflación. Eso sí nos proponemos derogar, y el index trucho. No proponemos derogar, queremos derogar el saqueo a los jubilados. Bueno, es una manera de decirlo, entiendo, pero... Eso sí, nos vamos a proponer cambiar esas cosas. Y vamos a proponer cambiar las cosas, no sé, que los otros partidos que digan las cosas que ellos se proponen cambiar. Nosotros queremos seguir con lo que se hizo bien, dejar de hacer muchas cosas que desde nuestro punto de vista nos hicieron bien, y hacer muchísimas que se podrían haber hecho, y que si se hubieran hecho. Se podían haber hecho porque estaban dadas las condiciones, entre otras condiciones, tenían mayoría en ambas cámaras y tenían muchísimos recursos. Entonces esos recursos que les brindaba al Estado una economía que crecía, podían haber sido utilizados para muchísimas cosas que no se hicieron, y si se hubieran hecho y se podían hacer, estaríamos mucho mejor hoy, incluso con relación al futuro. Podríamos tener mejores ferrocarriles, podríamos tener más energía, más petróleo y más gas, podríamos tener un sistema financiero diferente, podríamos tener una estructura productiva diferente, podríamos tener un sistema tributario diferente, un sistema de transporte mejor. Lo podríamos tener 12 años, creciendo a tasa china, con muchísima plata. Podríamos, además de haber hecho todo lo que se hizo bien, podían haber hecho estas cosas también, o no se podían hacer. Sí se podían hacer. Muy bien, Ricardo Alfonsín, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Siempre. Nosotros vamos a la pausa y seguimos. Hoy estamos con el ministro de Defensa, precandidato presidencial de Frente para la Victoria, Agustín Rossi. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y estábamos, charlando con Alfonsín a propósito de esta posibilidad que yo le decía, hoy salió como planteado que el gobierno quiere instalar el miedo a propósito del caso de la oposición llegar al gobierno, pero en realidad fueron los propios referentes de la oposición, ¿no?, que empezaron planteando que si llegaban al gobierno iban a revisar o derogar incluso varias leyes que había aprobado el kirchnerismo. ¿Cómo es esa situación? ¿Hay un riesgo en caso de que llegue la oposición al gobierno? ¿Existe? Para mí, sin duda. Lo han dicho, digamos, ¿no? Después uno, en el medio de esto, trata de matizar cuando ve que las cosas no tienen el nivel de adhesión que uno busca, pero ciertamente me parece que claramente vienen para instalar otro modelo, ¿no? Y en esa instalación de otro modelo van a ir reformulando una cantidad de cuestiones. ¿Por qué yo le tengo que creer a Macri, que dice que él no va a reprivatizar YPF cuando votó en contra de la estatización? ¿Por qué le tengo que creer que no le va a abrir las puertas a las AFJP cuando sus diputados votaron en contra cuando nacionalizamos las AFJP? Claro. La verdad que, ¿por qué le tengo que creer cuando se refiere a la asignación universal por hijo? Dice planes, porque es una cosa despectiva. En realidad la asignación universal por hijo es la creación de un nuevo derecho o en todo caso la extensión de un derecho, digamos, ¿no? De que todos los trabajadores argentinos, independientemente si están ocupados, si están registrados, si están desocupados o si están en negro, cobren una asignación por cada uno de los hijos que tienen. Entonces me parece que vale la pena instalar claramente el debate. Nosotros no buscamos en términos de miedo, digamos, ¿no? Sí, me parece que vale la pena que la sociedad argentina, en un proceso electoral que está comenzando, sepa que todas estas cosas van a estar en juego en las elecciones del año que viene, claro, sin ningún tipo de duda. Porque nosotros no los obligamos a los opositores a decir vamos a derogar todo. Ellos salieron a decir. Sí, por eso. En realidad salieron a decir después de una descalificación de la Nata que les dijo las peores cosas que han escuchado los opositores. Nosotros nos quejamos de la oposición que tenemos. Creemos que es intolerante, que es poco comprometida, con bajo nivel de estadista, que pone palos en la rueda, pero las cosas que les dijo la Nata, y para justificar lo que les dijo o para responder de ese balde de bosta a los cuales calificó la Nata a la oposición, salieron a decir que iban a derogar todo. Bueno, me parece que en el fondo lo que hay seriamente es una idea
de país distinta. Y esa idea de país distinta va a significar modificaciones de todas las cosas que se han obtenido durante estos años. Sí, creo que por un lado por ahí hay una especie de presión mediática, podríamos decir, que sufre la oposición en cuanto a ver cómo actuar en el Congreso en este año de transición. Bueno, una actitud fue la que tuvieron con el Código Civil y Comercial, donde no se levantaron. Pero eso es horrible. Además tienen que aprender de su propia experiencia. Ya lo hicieron. Lo hicieron con la ley de medios en la Cámara de Diputados. Y también lo criticó todo el mundo, porque si hay algo que un legislador no puede hacer, es no sentarse a debatir. Una vez que está la sesión, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que ir y debatir. ¿Dónde va a expresar su opinión contraria? ¿En qué ámbito más jerarquizado tiene la República que expresar la disidencia que no sea el Parlamento? Después en algún momento se vota. Entonces yo no sé quién diseña las estrategias, pero se las diseña el enemigo, digamos, ¿no? Porque realmente lo que hacen es mostrar la baja calidad, digamos, ¿no? del ejercicio de la oposición. ¿Cómo se van a ir en una sesión en donde se termina sancionando el Código Civil, que es, después de la Constitución, los códigos son las leyes más jerarquizadas que tenemos desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico? Y la verdad que además la misma sociedad dice, pero si no tienen que estar para debatir, vayan y critiquen, digan lo que piensan, no voten, absténganse, no sé, pero tienen que estar participando en la generación de un debate, digamos, ¿no? Me parece que esa estrategia... Acá Alfonsín lo que acaba de decir, por ejemplo, ellos la asignación universal por hijo la sacarían por ley, no por decreto. Bueno, pueden presentar, digamos, la asignación universal por hijo es un nuevo derecho, que la Presidenta de la Nación lo hizo en materia de decreto, que tiene una cantidad de aumentos por año. Este año, hay que decirlo, en febrero o marzo, cuando la Presidenta anunció el aumento de la asignación universal por hijo, fue del 40%, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esas son las cosas que en todo caso se tendrán que comprometer y llevarlas adelante. Ahora, yo creo que después, puedo decir, no voy a modificar la asignación universal por hijo, pero si después no las actualizás durante todos los años, si después empezás a hacer una reglamentación que es más restrictiva en cuanto al acceso de esa asignación universal, porque la verdad que uno también lo que tiene que visualizar es ver cómo se expresan, porque también en el discurso está el grado de compromiso, en la palabra está el grado de compromiso con los hechos. Cuando la derecha en la Argentina califica a la asignación universal por hijo como planes, en realidad detrás de eso hay una fuerte descalificación, digamos, ¿no? Porque ¿qué piensa la derecha acá en la Argentina? Que los planes son para los vagos, digamos, ¿no? Y la realidad es que no es un plan, digamos, es un nuevo derecho, digamos, como el aguinaldo, que a nadie se le tendría que ocurrir modificarlo nunca, claro, en su vida, digamos, ¿no? No se plantea, que tampoco se tendría que subalternizar, ni que tampoco se tendría que morigerar, digamos, ¿no? Entonces, ciertamente a mí me parece que está bien que los argentinos desconfíen, porque además se van a poner en juego todas estas cosas. Y otra discusión que planteó la oposición esta semana es si el gobierno tenía o no tenía derecho de nombrar un nuevo candidato o juez de la Corte Suprema, en caso de, como ya anunció el propio Zaffaroni, va a renunciar en enero, con lo cual, bueno, quedaría la Corte de 4 miembros con una vacante, ¿no? En el caso de... La verdad que eso de que se tenga derecho o no, ¿desde cuándo ellos tienen una interpretación de la Constitución Nacional y de las leyes? Que pareciese que porque Cristina va a entrar en su último año de mandato hay determinadas cosas que no puede hacer. Digamos, el 10 de diciembre del 2015 termina el mandato de la Presidenta y hasta ese día la Presidenta va a gobernar con la totalidad de los poderes que le delega la Constitución Nacional, digamos, ¿no? Entonces esto es innegable. Ahora, yo quiero decir algo sobre el tema de los jueces de la Corte, digamos, ¿no? Nosotros cuando asumimos teníamos una Corte de 9 miembros. Llegamos a designar 7. Podríamos haber designado 2 más. Nuestro gobierno, por una iniciativa de la Presidenta, reduce de 7 a 5. O sea que se quita esa posibilidad, de 9 a 5. Se quita esa posibilidad de designar 2 miembros más, que podrían ser miembros más adictos al gobierno, más afines al gobierno. Nosotros mismos nos sacamos esa posibilidad. En lugar de una Corte de 9, pasamos a tener una Corte de 5 con 7 miembros. ¿Y qué dijimos? Bueno, como tenemos una Corte de 7, cuando se vayan produciendo las vacantes en forma
natural, digamos, no, o por renuncia o por fallecimiento de alguno de los miembros, la Corte va a seguir funcionando. Murió Carmen Argibay, funcionó con 6. Murió Ricardo Petracchi, funcionó con 5. Muere Zaffaroni, Sí, renuncia Zaffaroni porque deja la Corte en el año, con 75 años y queda una vacante. El gobierno la va a designar porque tiene todo el derecho de designarla. Pero no solamente tiene el derecho legalmente constituido por la Constitución Nacional, sino que tiene la legitimidad de haber sido nuestro gobierno con un proyecto de la presidenta, entonces senadora, que redujo los miembros de la Corte de 9 a 5 y se sacó de la posibilidad de designar 2 miembros más. Entonces hay una legitimidad política, institucional enorme. No hay otro gobierno, no hay otra presidenta, porque fue ella la que llevó adelante la iniciativa de reducir los miembros de la Corte, que tenga tanta legitimidad como Cristina, para que, si de 5 miembros que tiene hoy la Corte pasa a 4, pueda designar o proponerle al Senado, que finalmente será... ¿Qué? Por eso, finalmente, quien diga votar es el Senado. El que diga con los 2/3 de los presentes, que diga quién es el miembro de la Corte que propone el gobierno y cuál es el que se acepta. Con un mecanismo que hay que recordar, que fue el mecanismo que llevó adelante Néstor Kirchner, que es un mecanismo con un decreto específico con el cual designamos todos los miembros de la Corte que designamos nosotros, que pasaron por una cantidad de filtros, entre ellos filtros de audiencias públicas. Para terminar, Rossi, quería hablar un poco del tema. Bueno, esta fue la noticia de la semana, estuvimos todos un poco sorprendidos allá con las imágenes del satélite argentino ARSAT-1, el primero en surcar la órbita. Bueno, se habló de soberanía satelital. ¿Es exagerado ese tema? No, no es para nada exagerado. Creo que es un hecho enorme de soberanía. Ser uno de los 8 países que tenga desarrollado esta tecnología es un hecho que te da independencia, que te da autonomía de manera importante. Lo mismo hemos hecho con los radares que se están fabricando en la Argentina. Yo vengo de participar esta semana del aniversario de CITEDEF, que es el 60 aniversario. Fue una institución que creó Perón en el año 54. Y es el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Defensa. Y la verdad es que la apuesta que ha hecho nuestro gobierno a la ciencia, al desarrollo de la ciencia y la tecnología como punto vertebral de lo que pueda ser un desarrollo autónomo de la nación es enorme, ¿no? Yo creo que sin duda que esto es así, es un motivo de sentirse enormemente orgulloso. Cuando uno compra desarrollos científicos y tecnológicos importados, no aumentás tu independencia, es al revés, aumentás tu dependencia. Claro, porque hay 2 satélites alquilados. Porque ahora, en realidad, ¿no?, lo que te dan es una cajita donde vos no sabés cómo funciona adentro, la enchufás y sacás el producto. Pero no sabés cómo se hace. Para mantenerlos tenés que llamarlos los mismos que te compraste. Para alargarle la vida útil, digamos, tenés que llamarlos los mismos que los compraste. Se suele decir que cualquier desarrollo científico-tecnológico de estas características, comprado afuera, lo terminás pagando 3 veces. Uno cuando lo compras, otro con el mantenimiento y un tercero cuando se le hace un trabajo de alargar la vida útil, digamos, ¿no?, y que se reemplazan los componentes más importantes. Pero esto también es lo que hay que entender. En el año 2006, Néstor Kirchner envió la ley de creación de ARSAT y la aprobamos en el Congreso. El primer resultado es ahora en el 2014, 8 años después. Invertimos 270 millones de dólares en la creación de este satélite, 90 de los cuales son los que le pagamos a la empresa que lo terminó colocando en órbita, la empresa francesa. Pero significa que durante 8 años vos mantuviste una decisión, a esa decisión la acompañaste con los recursos correspondientes y obtuviste este desarrollo, digamos, ¿no? Esto es lo que te termina. La Argentina logró entrar en el club de los países con acceso o con posibilidad de desarrollo de la ingeniería, de los desarrollos nucleares. Por una decisión de Perón, en su primer gobierno, la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Balseiro y demás, y logramos con ese desarrollo. Hoy estamos en condiciones de decir la Argentina ha entrado al selecto club de los países que son capaces de desarrollar satélites de estas características que te abren la puerta a todo lo que significa el mundo espacial, el mundo de lo espacial en
el mundo, digamos. Muy bien, Agustín Rossi, nos pusimos musiquita, eso quiere decir que nos quedamos sin tiempo, así que nos despedimos. Gracias por estar aquí. No, gracias a Nosotros hasta el viernes que viene.